partes matemáticas las desarrollan perfectamente, pero en el momento de querer interpretar qué es lo que significa esto, no saben ni para qué sirve. Entonces, evidentemente, ahí está, digamos, en principio, muchos de los fracasos que se tienen cuando van a rendir la materia. Si uno tiene claro para qué sirven las cosas, digamos, lo otro es un apoyo importante, pero es un apoyo matemático. Pero, ¿para qué me voy a desarrollar pizarras enteras matemáticas cuando en realidad no sé ni para qué sirve? Ese es el concepto, digamos, que tenemos dentro de la cátedra como para evaluar los conocimientos que se tienen. Entonces, habíamos dicho básicamente que teníamos el teorema de Clausius, que lo diferenciábamos en distintos subciclos, y cada uno de estos subciclos lo planteábamos como un rendimiento expresado como un rendimiento general y como un rendimiento del ciclo de Carnot. Por lo tanto, bueno, operando matemáticamente, poniendo los dos términos en un mismo miembro y después generalizando acá, ¿por qué convierto ese más, ese menos en más? Porque directamente después, cuando el calor, yo sé que el calor ganado es positivo y el calor cedido es negativo, entonces directamente, teniendo en cuenta eso, yo puedo decir que la cantidad de calor Q sub 1 sobre T1 más Q sub 2 sobre T sub 2 es igual a 0, es decir, que tiene que haber evidentemente un calor ganado y un calor cedido. Entonces, puedo hacer absolutamente lo mismo, es decir, expresar cada uno de esos ciclos relacionando la cantidad de calor intercambiado en relación a qué temperatura se está intercambiando ese calor, que es en definitiva lo que pasa. Estoy intercambiando Q sub 1 a una temperatura T sub 1 y estoy intercambiando, es decir, el sistema me está entregando una determinada cantidad de calor Q sub 2 a una temperatura T sub 2. Si yo esto mismo lo planteo para cada uno de los ciclos, voy teniendo este supraíndice que me habla del ciclo 1, del ciclo 2, del ciclo 3 y así sucesivamente. Si estos ciclos directamente reemplazarían el ciclo total en que yo había planteado anteriormente, ¿no es cierto? Es decir, estoy reemplazando este ciclo por los distintos subciclos y a cada uno de estos ciclos le impongo las mismas características matemáticas. Entonces, quiere decir que estoy estudiando, en definitiva, todo este ciclo reversible que tenía originariamente. ¿Qué pasó? Que directamente puedo sumar todos los Q sub 1 a las temperaturas T sub 1 de cada uno de los ciclos, por un lado, y con las cantidades de calor cedidas por los sistemas a las temperaturas T sub 2. Y entonces estoy reemplazando todo ese ciclo completo a partir de los subciclos. Y eso es igual a 0. En definitiva, si yo cada vez estos ciclos los hago más pequeños, entonces puedo llegar a ciclos diferenciales. Si llego a ciclos diferenciales, lo puedo plantear esta sumatoria como una integral. Y entonces, la integral representativa de todas las cantidades de calor que recibe cada uno de esos ciclos va a ser representativa de toda la trayectoria 1m2, que es la trayectoria del ciclo de la parte de arriba. De la misma forma, puedo encontrar todas las cantidades de calor cedidas por cada uno de esos ciclos como la integral y directamente sería representativo del ciclo de retorno. Es decir, estoy llegando a la integral de los diferencial Q sobre T correspondiente a todo este ciclo, donde todos son ganancias que el sistema gana calor, y por otro lado encuentro la integral representativa de este otro ciclo, 2n1, que sería representativa de todas las cantidades de calor a cada una de esas temperaturas
intercambiada. Por lo tanto, llego, como es un ciclo, entonces hablo de una integral cerrada de diferencial Q sobre T igual a 0. Y entonces esta es la expresión matemática del teorema de Clausius para ciclos reversibles. Todavía con esto no decimos nada. Hemos llegado a que en un ciclo reversible toda la cantidad de calor intercambiado entre sistema y medio a una temperatura determinada, la integral correspondiente a todo el ciclo es igual a 0. Eso es lo que hemos llegado ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando una parte de ese ciclo es irreversible? Entonces, si una transformación del ciclo es irreversible, yo puedo decir a ciencia cierta que todo el ciclo es irreversible. Es decir, con que una parte, un pedacito de transformación sea irreversible, me convierte a todo el ciclo como un ciclo irreversible. Entonces hago exactamente lo mismo, donde obviamente al ser ciclos irreversibles, voy a tener un rendimiento menor que el rendimiento de Carnot, que era el que yo había planteado anteriormente, porque todos eran ciclos reversibles. Ahora estoy trabajando con ciclos irreversibles, por lo tanto tengo rendimientos menores. Entonces, el rendimiento de Carnot lo podíamos poner en función de los calores intercambiados y de las temperaturas. Para un ciclo irreversible directamente lo ponemos en función de los calores, es decir, ya no podemos poner que este rendimiento esté en función de las temperaturas, porque habíamos demostrado que ese rendimiento está en función de las temperaturas cuando se trata de un ciclo de Carnot. Entonces hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que este sería el rendimiento del ciclo irreversible, donde están interviniendo las cantidades de calor recibida y cedida, en comparación con el ciclo de Carnot, que sería reversible y que lo podemos definir a través de la temperatura de las fuentes entre las cuales actúa. Entonces, bueno, de la misma forma, acá en lugar de llegar a esa igualdad, llegamos a la desigualdad, por justamente que un rendimiento, este rendimiento es menor que el de Carnot, y por lo tanto, cuando hacemos la expresión matemática, llegamos a esto, operamos matemáticamente igual que lo habíamos hecho anteriormente. La diferencia es que en lugar de tener el signo de igualdad, ahora tenemos un signo de desigualdad proveniente de ese menor rendimiento de los ciclos irreversibles cuando lo comparamos con el ciclo de Carnot. Seguimos matemáticamente operando de la misma forma para cada uno de los ciclos, pero seguimos manteniendo justamente ese signo de desigualdad. En realidad, acá cada uno de esos ciclos no sería igual a 0, sino que sería menor que 0. ¿Está bien? Entonces acá habría un error. En lugar de la igualdad, estaríamos hablando, porque cada uno de los ciclos, como tiene una transformación, según la hemos considerado, por supuesto que puede ser un pedacito o puede ser una parte. Pero si es una parte, puede ser que solamente este ciclo, este subciclo, sea el irreversible y todos los demás ciclos sean reversibles. Pero en realidad, como está planteado, en realidad yo estoy considerando que toda la transformación entre 1 y 2 es irreversible. Entonces, por lógica, todos los ciclos tienen, digamos, una transformación, parte de una de las transformaciones sería irreversible. Pero bueno, de todos modos no hace la cosa, porque con que uno de ellos sea menor que 0, ya al hacer la sumatoria estamos hablando de la misma situación anterior. Quiere decir que llegamos a la misma situación anterior, es decir, todas las cantidades de calor recibidas a cada una de las temperaturas de cada uno de los ciclos, más las cantidades de calor cedidas a cada una de las temperaturas,
tener la igualdad, ahora tenemos el menor es menor que 0. Por lo tanto, decimos que cuando la transformación es irreversible, esa integral cerrada de toda la cantidad de calor intercambiada a las distintas temperaturas es menor que 0. En forma genérica, directamente, sean ciclos reversibles o irreversibles, podemos decir que esa integral de toda la cantidad de calor intercambiada a través de esas transformaciones a una determinada temperatura va a ser menor o igual que 0. Obviamente que el signo de menor es cuando la transformación, el ciclo es irreversible, y el signo de igualdad es cuando la transformación es reversible. Veamos cuál es la consecuencia de esto. Cuando tenemos un proceso reversible o una transformación reversible, tenemos el signo de igualdad que habíamos demostrado con Clauso, que es igual a 0. Ahora, esta transformación, digamos que cumple este ciclo reversible, lo podríamos descomponer, esta integral cerrada para todo el ciclo, la podemos descomponer en dos transformaciones, como sería la integral que va entre 1 y 2 a través del camino m, más la integral que va entre 2 y 1 a través del camino n. Es decir, los dos caminos son diferentes, los dos son reversibles. Uno es de ida y el otro es de vuelta. Matemáticamente está correcto, y entonces decimos que como hay una igualdad por ser un ciclo reversible, esta transformación o la integral correspondiente a esa transformación la pasamos del otro lado con un signo negativo, porque la suma de los dos era igual a 0, y ahí invertimos los extremos de integración, porque acá teníamos entre 1 y 2 y más 2 de 2 a 1 a través del camino n. Cuando lo pasamos al otro nos queda negativo, entre 2 y 1. Para poder sacarle el signo, ahora tenemos entre 1 y 2. Entonces tenemos que la cantidad de calor intercambiada a una determinada temperatura entre 1 y 2 por el camino m es lo mismo que la cantidad de calor intercambiada entre 1 y 2 a partir del camino n. Es decir, ya no yendo y volviendo, sino yendo de 1 a 2 por un camino o de 1 a 2 por el otro camino. Entonces, ¿qué conclusión llegamos a través de esto? Es que en definitiva esta integral es independiente del camino recorrido, porque si es lo mismo que yo vaya de 1 a 2 por el camino m que si yo voy de 1 a 2 por el camino n. Entonces, evidentemente estoy llegando a la conclusión de que cualquier camino que yo siga para poder respetar, digamos, la integral de la cantidad de calor total intercambiada a una determinada temperatura es independiente del camino. Por lo tanto, ahí aparece la tan importante propiedad que es la entropía. Entonces, la propiedad que me define el estado inicial y final, independientemente del camino recorrido, es justamente la entropía, que sería la formulación matemática del segundo principio de la termodinámica. Fíjense todo lo que hemos hablado del segundo principio, y recién ahora vengo a definir lo que es la entropía. Quiere decir que la entropía es solamente un aspecto muy importante, pero un aspecto al fin de lo que sería el segundo principio. ¿Qué pasa cuando
Volvemos a hacer exactamente lo mismo con Clausius para un ciclo irreversible. Ese ciclo irreversible que tengo solamente una transformación irreversible. Con que una transformación sea irreversible, convierte al ciclo en forma irreversible. Entonces, tomo la misma integral expresada por Clausius para un ciclo irreversible, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora, cuando yo diferencio los dos caminos para poder reemplazar esa integral cerrada que es representativa de todo el ciclo, ahora hago la integral entre 1 y 2 de un proceso irreversible más la integral entre 2 y 1 del proceso reversible, porque acá, si bien el ciclo es irreversible y me hace que esta condición de Clausius sea menor que 0, porque el ciclo es irreversible, pero sin embargo para las transformaciones yo lo diferencio, que no todas son iguales. Hay una transformación que es irreversible y hay otra transformación que es reversible. Matemáticamente opero de la misma forma, nada más que estoy respetando el signo de desigualdad característico de los procesos irreversibles, y veo que la integral entre 1 y 2 de diferencial Q sobre T para una transformación irreversible es menor que la integral entre 1 y 2 de diferencial Q sobre T para la transformación reversible. Estamos acá y lo que habíamos demostrado anteriormente es que cuando teníamos una transformación reversible, directamente la integral de diferencial Q sobre T es igual a la diferencia de entropía entre el estado 2 y el estado 1. Pero eso es para la transformación reversible, pero no se me cumple para la transformación irreversible. ¿Está bien? ¿Me siguen? O sea, no es lo mismo esa variación de entropía cuando la transformación es reversible a cuando la transformación es irreversible. Entonces llegamos a la conclusión de que ¿qué pasa cuando la entropía, cuando la transformación es irreversible? Esa integral de diferencial Q sobre T no es igual al delta S, sino que es menor. Por lo tanto, digo en forma genérica que la integral de diferencial Q respecto de la temperatura para cualquier transformación va a ser menor o igual que el delta S, que la variación de entropía, dependiendo si el proceso es reversible o el proceso es irreversible. ¿Le encuentran algún interés a esto? Pareciera que no tiene ningún significado físico, solamente es una disquisición matemática basada en Clausius, como para poder definir una propiedad que les complica la vida y que no sirve para nada. Fíjense cómo yo podría decir que cualquier proceso que sigue una transformación reversible lo va a realizar a entropía constante. Entonces, si yo tengo una transformación y esa propiedad se mantiene constante entre el estado inicial y el estado final, significa, podría decir que es una transformación reversible. En cambio, para las transformaciones irreversibles, ¿qué es lo que pasa? La entropía crece, aumenta la entropía.
porque la variación de entropía es mayor que la que se produciría si la transformación fuera irreversible. Supongamos que la cantidad de calor intercambiada es cero. Supongamos que sea transformaciones adiabáticas, que no hay intercambio de calor con el medio que nos rodea. Si no hay calor intercambiado con el medio que nos rodea, entonces llegamos a la conclusión de que cero, y es un ciclo irreversible, es menor que el delta S. Por lo tanto, si pasamos este S1 del otro lado, nos queda que S1 es menor que S2. Entonces estamos hablando de cómo la entropía nos estaría dando una cuantificación de la irreversibilidad del proceso. Porque si es reversible y no hay intercambio de calor, la entropía se mantiene constante. Si es irreversible, la entropía aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un sistema donde tengo una gran cantidad de transformación de energía en calor, porque fíjense, otra particularidad, que la entropía está relacionada directamente con la generación de calor. Entonces, si yo tengo un proceso donde se genera gran cantidad de calor, se me va a producir un gran aumento de la entropía. Y ese gran aumento de la entropía es malo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que mucha de la energía que yo tenía la estoy transformando en calor. Si yo, lo mejor que me puede pasar es que la entropía se mantenga constante. Si la entropía se mantiene constante, es el mejor uso de la energía que yo le estoy haciendo. En la medida que voy provocando más entropía, estoy haciendo peor las cosas. Ese es el sentido de la entropía. O sea, ¿de qué manera? Porque ahí en la ecuación no alcanzo a ver cómo hacemos que los dos estados sean iguales. Si el proceso es reversible. Ojo, o sea, la entropía es una propiedad que la definí como la energía interna, como la entalpía, como cualquier otra propiedad que la definí en un estado. Entonces voy a decir, en este estado, ¿qué valor tiene? Tal valor, en este estado tiene una entropía mucho mayor, significa que ese proceso es sumamente irreversible. Y si es muy irreversible, también me dice que estoy desaprovechando una gran cantidad de energía y la estoy transformando en calor. Pero me estoy basando exclusivamente de una evaluación, de un número que le estoy asignando a la entropía en dos estados diferentes. Y en el caso de que, por ejemplo, el diferencial Q sea igual a 0, Sí. ahí igual, digamos, la entropía estaría en aumento. Físicamente, ¿qué es lo que estaría pasando en ese sistema? Y que el sistema no intercambia calor con el medio, pero que es un proceso totalmente irreversible. Es decir, supongamos que yo tiro lo que hacía ayer, no voy a tirar esto, pero está con un determinado valor de entropía. Si yo lo tiro, la entropía va a aumentar. No necesariamente se va a producir fricción, pero a lo mejor la fricción sea mínima y no se justifica un intercambio de calor entre el sistema y el medio. Entonces puede ser un sistema diabático, pero la entropía va a aumentar. Ese es el sentido de que justamente siempre las transformaciones se producen en la naturaleza de forma en que la entropía aumenta. Obviamente que no siempre pasa así. Es decir, porque voy al proceso inverso. Yo tenía mi sistema en el piso con una determinada entropía, que va a ser la misma que si yo lo tiro. Y si vuelvo a mi estado, a mi punto original de equilibrio, voy a recuperar mi entropía original. En ese caso, estoy disminuyendo la entropía. ¿Pero por qué la estoy disminuyendo? Porque yo estoy entregando entropía a ese sistema. Y la entropía que yo entrego a ese sistema va a ser mayor que la entropía que está ganando el sistema. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo al levantarlo, lo vuelvo a mi situación original. No es un proceso reversible porque en definitiva
yo estoy gastando más energía en levantarlo de lo que el objeto me dio cuando se cayó. Profe, en el ejemplo del agua calentada con la resistencia y con la gran llama, ¿cuál tendría más entropía? ¿La entropía sería la misma que en el estado final en las dos sustancias? No, porque desde el punto de, o sea, si hay una irreversibilidad, la entropía no se puede mantener constante. Entonces, evidentemente, cuanto más calor estás generando, más entropía estás produciendo. El estado final. En el estado final. Entonces, ese estado de mayor entropía me está diciendo que es un estado de mayor desorden, porque no puedo aprovechar tanto la energía como la podía aprovechar cuando tenía menos entropía. En un proceso reversible, sí. ¿Cómo? Sí, en principio ya vamos a ver cómo porque estamos hablando, de alguna manera también yo los introduje, que estamos hablando de la entropía del sistema, pero cómo ese sistema interactúa con el medio que lo rodea. Entonces, hay una interacción. En el caso de la lapicera, este es mi sistema y yo estoy actuando como medio sobre ese sistema. Entonces, después uno las dos cosas, uno el sistema y uno el medio que lo rodea, y tengo el universo. Y entonces ahí, en ese caso, la entropía siempre va a aumentar, cuando a lo mejor la entropía individual de un sistema puede disminuir, la entropía del medio también puede disminuir, no simultáneamente, no puede ser que las dos disminuyan simultáneamente. Si una disminuye, porque la otra aumenta. Y como consecuencia de la suma de cada sistema con el medio que lo rodea, siempre la consecuencia general para las dos cosas, para el sistema más el medio, siempre es que la entropía se mantiene constante o aumenta, pero nunca puede disminuir. Bueno, acá tenemos justamente las distintas posibilidades que les decía, que la cantidad de calor fuera igual a 0, entonces la entropía 1 era menor que la entropía 2 en un sistema aislado, que no tiene intercambio de calor, se produce un aumento de la entropía. Cuando el sistema está recibiendo una determinada cantidad de calor, justamente ese calor que recibe el sistema es positivo. Por lo tanto, este valor es positivo, por lo tanto, se sigue cumpliendo que S1 es menor que S2. En cambio, si la cantidad de calor el sistema lo está cediendo, quiere decir que es un calor negativo. Y si es un calor negativo, quiere decir que esto se invierte. Entonces ahí, esa transformación con un calor cedido se produce con una disminución de la entropía. O sea, quiere decir que para un sistema cualquiera, la entropía puede aumentar o puede disminuir. Creo que en el primer caso disminuye por sí sola la entropía. Es decir, por las irreversibilidades que se pueden producir. Es decir, por más que no haya intercambio de calor, la entropía está evaluando los distintos estados de equilibrio que pueden tener los procesos. Entonces, podemos pasar de un estado de equilibrio de mayor orden a uno de mayor desorden, de más orden a menos orden o de mayor desorden. ¿Sí? Entonces ahí la entropía estaría creciendo, porque nos estarías haciendo, digamos, o representando, teniendo la propiedad de que en la medida que la entropía aumenta, tenés menor capacidad de realizar trabajo útil. Son distintas formas de poder analizar el segundo principio por un lado y el estudio de la entropía por el otro. Es decir, la entropía, ojo con esto, siempre
esta temperatura a la cual se encuentra es una temperatura absoluta. En forma genérica podemos decir que la variación de entropía es igual a la integral entre 1 y 2 de diferencial Q sobre T. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto de que la entropía, por un lado, es fundamental de que sea reversible el proceso o que sea irreversible? Por un lado estoy diciendo eso, porque si digo que la transformación es reversible, la entropía se mantiene constante. Si digo que la transformación es irreversible, hay un aumento de la entropía. ¿Está bien? Ahora, en definitiva, digo que la entropía es una propiedad de punto. Entonces depende del estado inicial y depende del estado final. Independientemente, digo ahora, del camino recorrido. Y entonces parecía que me estoy contradiciendo. Entonces, digo, al ver todo este lío, Clausius habló tanto de la reversibilidad, de la irreversibilidad, que no es lo mismo, y ahora digo que el estado inicial y el estado final, con conocerlo, me independizo de la transformación que une ambos estados. ¿Y cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es la explicación de eso? No lo han visto nunca eso. Sí lo han visto. Es una propiedad del sistema. Pero ¿y cómo justifico esa propiedad? ¿Qué decíamos con la energía interna? La energía interna depende del estado inicial y depende del estado final, ¿sí? Nada más. Independientemente de la transformación que sigue entre el estado inicial y el estado final. ¿Es así? ¿Lo hemos dicho o no? Sí. ¿Y por qué decimos que la variación de energía interna es igual al calor específico a volumen constante por diferencial de T? Estoy imponiendo una determinada transformación para poder calcular la variación de energía interna, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque me viene cómodo elegir entre las millones de transformaciones que puede haber en el estado inicial y el estado final, la que tiene volumen constante. Y entonces le impongo esa condición y llego a que la variación de energía interna la puedo calcular a través del calor específico a volumen constante, suponiendo que está siguiendo una transformación a volumen constante, cuando en realidad a lo mejor está siguiendo una transformación a presión constante o con cualquier otra transformación. El tema es que yo estoy diciendo que va desde este punto hasta este otro punto. Y entonces ahí me invento una transformación la que mejor me queda cómodo. Entonces ahí justifico que yo pueda estar considerando una transformación a volumen constante cuando en realidad la transformación no es a volumen constante. Con la entropía pasa exactamente lo mismo. Con la entropía me invento una transformación que va desde acá hasta acá y me la invento porque si no, ¿cómo calculo yo esta desigualdad? ¿Cómo calculo cuánto vale la variación de entropía con un signo de desigualdad? Me va a decir que la variación de entropía es menor que tal valor, pero con eso no me dice nada. Entonces, utilizo ese signo de igualdad suponiendo, y me invento, que hay una transformación reversible entre el estado 1 y el estado 2. Y entonces digo, y bueno, pero entonces ¿para qué hablé tanto de la importancia que tienen los procesos reversibles o irreversibles? En definitiva, la reversibilidad no me interesa y la irreversibilidad no me interesa, y voy a usar eso como si fuera reversible cuando no lo es. ¿Qué pasa? Por poner un ejemplo, no es lo mismo decir que este tiene una determinada condición de equilibrio y si ese sistema evoluciona en forma reversible, por ejemplo, va a parar a un punto como este.
si este sistema evoluciona irreversiblemente, a lo mejor va a parar a otro punto diferente. Ahí está la condición y la importancia que tiene la evolución reversible o irreversible, que la condición final alcanzada a partir de una misma condición de equilibrio no va a ser la misma si el sistema evoluciona reversiblemente, así si funciona o se transforma irreversiblemente. Pero cuando yo defino el estado inicial y el estado final, ahí yo puedo inventarme cualquier transformación como para poder resolver esa desigualdad matemática que me da la irreversibilidad de las transformaciones. ¿Está claro? Esto es algo muy importante que generalmente se pregunta mucho en los exámenes y que generalmente hacen agua porque se les confunden mucho los términos. Es decir, ¿por qué hablar tanto de reversibilidad y de irreversibilidad? Y después, en definitiva, cualquier transformación aplicamos el signo de igualdad y directamente calculamos la variación de entropía. Justamente por eso, porque yo lo puedo hacer cuando conozco el estado inicial y cuando conozco el estado final. No estoy suponiendo qué es lo que va, conozco el estado inicial y no sé cuál es el estado final. Ahí no podría poner ese signo de igualdad. Pero cuando tengo definida cada uno de esos estados, lo mismo que en la energía interna, cuando tengo perfectamente definido un estado y el otro, me puedo inventar cualquier transformación. Obviamente, si yo digo que un sistema evoluciona a volumen constante desde un determinado punto y evoluciona a presión constante desde ese mismo punto, el punto final no va a ser el mismo. Pero si yo conozco ambos puntos, puedo inventarme esa transformación a volumen constante y me permite determinar cuál es la variación de energía interna con el calor específico a volumen constante y no a presión constante. ¿Ah? Acá pasa exactamente lo mismo. O sea que, digamos, esa ecuación no me serviría para calcular el valor de la entropía en un estado final hipotético que no sé. Que no conoces. O sea, ahí me serviría la desigualdad. Saber que es mayor o menor. Pero matemáticamente no lo podés. Claro. Ahí hay una probabilidad y todo. Claro, ahí viene el cálculo de probabilidades, entonces la entropía la sacás a partir de las probabilidades que tiene el estado final. Voy a avanzar rápidamente. Acá vemos cómo la entropía se puede poner en función de las otras propiedades, como derivadas parciales, y se pueden calcular. Fíjense ahí, yo puedo decir cuál es la variación de entropía entre el punto A y el punto B. En realidad a mí me interesa cuál es la variación de entropía entre A y B. Y bueno, si no conozco cuál es la transformación, porque puede ser una transformación politrópica que no conozco cuál es la ecuación que tiene, puedo hacer esa transformación reemplazada, por ejemplo, por una transformación a volumen constante y otra transformación a temperatura constante. Y voy a llegar al mismo punto. Entonces puedo calcular esa variación de entropía entre el punto A y B independientemente de la transformación que realmente sigue esa. Me estoy inventando una transformación primero a temperatura constante y después, primero a volumen constante y después a temperatura constante. Y me podría haber inventado esta otra, primero a temperatura constante y después a volumen constante. Sin embargo, la variación de entropía va a ser exactamente lo mismo, lo calcule por este camino o lo calcule por este otro. Después vienen los diagramas entrópicos, es decir, cuando yo grafico T en función de S. Fíjense que en definitiva el área bajo la curva es el producto es T por diferencial S, característico de los diagramas entrópicos. Entonces, si el área bajo la curva es T por diferencial S, va a ser el área bajo la curva
va a ser representativa de la cantidad de calor que me intercambie total esa transformación. Así como decíamos que el trabajo, el área bajo la curva en un diagrama PV, el trabajo, en este caso en un diagrama TS, el área bajo la curva es representativa de la cantidad de calor intercambiada en la transformación. Y en este caso, directamente tenemos una cantidad de calor intercambiada en esta transformación. Esto sería un ciclo, y entonces como acá no tendríamos transferencia de calor, porque serían adiabáticas, que al ser adiabáticas son a entropía constante. Eso sería reversible, obviamente, sí. Porque si fuera irreversible, la entropía no sería constante. Se produciría, si yo voy de este punto a este punto, digamos, sí, como le decía, si fijo los puntos no hay problema. Pero si yo parto de este punto, irreversiblemente me voy a ir hacia allá, porque me va a producir un aumento de la entropía. En cambio, como es reversible, la entropía se mantiene constante. Y el área bajo la curva, bajo el ciclo, digamos, encerrado por el ciclo, va a ser el trabajo. Porque acá intercambia Q sub 1, acá intercambia Q sub 2. Si hago la diferencia entre las dos áreas, me queda el trabajo que produce un motor térmico. De forma que hablábamos de las sustancias puras, cuando hablábamos del volumen específico, que era cuando teníamos dos fases, es decir, una parte líquida y una parte en forma de vapor, decíamos que el volumen específico era igual a la fracción de vapor que podíamos tener por el volumen en forma de gas más 1 menos X por el volumen en forma de líquido. Lo hacemos esto con la entropía, lo hacemos esto con la entalpía, con la energía interna, con todas las propiedades se resuelven de esta forma cuando hay dos fases. Acá directamente tenemos una expresión matemática para poder encontrar para los gases ideales el cálculo de la entropía. Como conocemos el estado 1 y el estado 2, podemos calcularlo directamente. Lo podemos poner en función de las distintas propiedades. Esto es exactamente lo mismo. Es decir, fíjense que para ir desde 1 a 2, yo tengo muchos caminos. Puedo ir primero a presión constante, después a temperatura constante y llegar al mismo punto. Puedo hacer a volumen constante y después a presión constante. Puedo hacer primero a volumen constante y después una transformación isotérmica. Es decir, siempre y cuando yo vaya desde el mismo punto al mismo punto, la variación de entropía siempre va a ser la misma. Bueno. ¿Cómo se transfiere energía entre un sistema y el medio que lo rodea? A través de calor, a través de trabajo o a través de un flujo de masa. En el caso de la entropía, la única forma de transferir entropía es a través del calor, como habíamos visto, o a través de un flujo de masa. Bueno, esto es la entropía del universo, que era lo que habíamos visto antes. Acá vemos cómo la entropía del universo en el tiempo siempre va aumentando. Es decir, que cada vez esto está implicando de que hay cada vez más generación de calor. Y después el cálculo de probabilidades, que esto era un poco lo que les quería definir. Si nosotros tenemos estos estados, primero el de los ladrillos y esto que pueden ser moléculas de un gas. Si uno ve esto, uno puede decir que empezó acá y terminó acá, o empezó acá y terminó acá. ¿Es como la gallina del huevo? ¿Es o no? Y ahora sabemos que la entropía va aumentando. Debe ser primero aquel y después. ¿Y por qué te parece que esto
esto es primero y esto es después. Porque el orden es mayor. Porque hay más desorden ahí. La entropía va a ser Sí, claro, aumenta la entropía, o sea que aumenta el desorden. Claro, porque naturalmente yo digo que lo lógico es que si yo estaba así, bueno, naturalmente por cualquier desequilibrio se puede desordenar y llegar a esta situación. Pero es imposible que esté así y que por cualquier desequilibrio se ponga así. Evidentemente eso es imposible. De la misma manera esto, es decir, si están totalmente distribuidos en forma aleatoria, es ilógico pensar que va a pasar esto primero y después este es mi estado final. Evidentemente, ¿cuál va a ser el estado de mayor entropía? Este. Y este, en este caso, que es el de mayor desorden. Bueno, ¿por qué la entropía de un sólido es menor que la entropía de un gas? Porque obviamente este es mientras está como sólido, es un sistema perfectamente ordenado. En la medida que pasamos a líquido, tienen mayor movilidad las moléculas y por lo tanto mayor desorden. Y cuando pasamos al estado gaseoso, todavía tenemos más desorden. Por lo tanto, la entropía de un gas es mucho mayor que la entropía de un sólido. En el caso de un disolvente pasaría exactamente lo mismo, pero fíjense esto que les quería decir. Cuando yo tengo este casillero y la única posibilidad que yo tengo es de que la bolita esta esté en este casillero, evidentemente yo no tengo tengo la certeza de que la bolilla va a estar en ese casillero, porque es el único lugar que puede ocupar. No lo hagamos con una, lo hacemos con 9. No nos queda otra que cada bolilla ocupe un casillero, entonces la probabilidad es 1, el 100% de que el destino de la transformación final sea o este, en ese caso, o este, en este otro caso. Pero si tenemos 2 bolillas y tenemos 3 casilleros, empieza a jugar el tema de las probabilidades. ¿Cuál va a ser el estado final? Y la probabilidad que exista en esta forma va a ser igual que en esta, por ejemplo, o igual que en esta. Entonces, evidentemente empiezan a tallar más probabilidades. En este otro caso, es mucho más incierto porque tenemos menos bolillas y más posibilidades de encontrarlas de distintas maneras ordenadas. Entonces, en la medida que mayor la incertidumbre, mayor es la entropía que tiene ese sistema. La entropía va a ser menor en estos estados totalmente definidos y mayor en estos otros estados donde la indefinición es total. Entonces, ¿cómo sé si yo parto de un sistema así que voy a ir a parar acá? Y la única forma es a través del cálculo de probabilidad. Pero yo tengo distintos puntos finales que tienen cada uno su probabilidad de ocurrencia de esa transformación. Esta era la otra parte que les quería mostrar de cómo la entropía tiene que ver con el orden, el desorden y la probabilidad. Entonces directamente acá la entropía se define como una constante por el logaritmo natural de la probabilidad. Como acá no hay otro estado posible, la entropía es 0, es decir, es el estado más ordenado porque no hay otra probabilidad de que el estado esté en otra situación. Bueno, disculpen la rapidez de todo esto, pero lo importante es que queden los conceptos claros. Espero habérselo transmitido. Y si no, me pregunto.